Muchísimas gracias a todos los que habéis acudido a esta convocatoria de la Fundación Carlos de Amberes, que está orgullosa de reunir aquí en torno al ministro de Asuntos Exteriores belga y vicepresidente del Gobierno, al secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez Vigo, a su antecesor, Diego López Garrido, al ex vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, al director de la representación en España de la Comisión Europea, para sostener un debate. No sin personal emoción veo la respuesta que ha tenido esta convocatoria y el altísimo valor de las personalidades que han querido acompañarnos en este momento. No quiero restar un minuto más, solamente para poner, como se decía en términos taurinos, para poner el toro en suerte, leer los dos parrafitos que han servido de texto para esta convocatoria, que dicen así, porque están bien compendiados. En las actuales circunstancias de incertidumbre social y económica parece existir cierta unanimidad a considerar que Europa es el problema, pero también la solución, aunque la solución tendrá que ser otra Europa, no exactamente esta. Es un problema porque Europa se ha construido sobre equívocos de soberanía. Crear el euro no era simplemente un paso técnico para perfeccionar la libre circulación de mercancías, sino una decisión de naturaleza política, que no se concretó en las necesarias transferencias de competencias soberanas en materia fiscal, bancaria y de política económica que requeriría la creación de una moneda única. Pero es también la única solución real, la de más Europa, que existe, porque la alternativa es la ruptura del euro y el fracaso del proceso de integración y cohesión. Para que Europa se convierta en la solución, no bastan ya los remedios de carácter transitorio, hace falta una voluntad política para dar ese salto cualitativo en el proceso de transferencia de aquellas competencias soberanas sobre las que se debe de asentar la moneda única y que conducen inexorablemente a la creación de una federación europea, no sé cómo acabará llamándose. En este contexto, Didier Reynders, viceprimer ministro y ministro federal de Asuntos Exteriores de Bélgica, dará pie a una necesaria discusión sobre la actual encrucijada económica, financiera y política de la Unión Europea, al comentar, que es lo primero que va a hacer, lo primero que le pedimos que haga, las decisiones del Consejo Europeo del 28 y 29 de junio y los trabajos del grupo Westerwelle, del que también formó parte José Manuel García Margallo en febrero de 2012. Muchísimas gracias. Des moyens mis à disposition pour aider le secteur bancaire à se redresser ou pour aider les finances publiques à se redresser. Et on a un peu un partage qui s'est parfois fait d'ailleurs de manière très dure dans les termes utilisés entre le nord et le sud de l'Europe, avec des tensions qui apparaissent souvent de manière très sensible autour de la table, ce qui fait que, en général, l'Union européenne ou la zone euro intervient toujours un peu trop tard et avec un peu trop peu d'argent. On dit toujours too little too late, c'est un euro trop tard ou un jour trop tard. Et ça, c'est une des préoccupations aujourd'hui. Cette opposition entre les deux tendances apparaît assez forte. Le troisième élément, c'est justement le sommet européen. Le dernier Conseil européen a plutôt tenté de réconcilier ces approches, à la fois en disant
on va continuer l'effort budgétaire, on va continuer à aller vers l'équilibre budgétaire, mais on va aussi prendre des initiatives de croissance. On va demander à la Banque européenne d'investissement, aux fonds structurels, peut-être même à des project bonds, des obligations européennes liées à des projets, de soutenir des investissements, d'accélérer des investissements en transport d'énergie ou dans d'autres domaines. Donc d'équilibrer les efforts de consolidation budgétaire, les efforts en ce qui concerne la croissance. Et puis, on a dit aussi, on va accélérer un certain nombre de grandes réformes européennes. C'est la note du président du Conseil, d'Herman Van Rompuy, où l'on a à la fois une union bancaire, supervision sur les banques, mais aussi fonds d'intervention pour aider les banques en difficulté à l'échelon européen ou d'une partie de l'Union européenne ou de la zone euro. Je le répète, le deuxième élément, finalement, la consolidation budgétaire, le retour à l'équilibre budgétaire, mais aussi la croissance. Et les deux éléments font partie de la démarche. Le troisième élément, un rapprochement des législations de fond en matière sociale, en matière fiscale, en matière économique, une vraie gouvernance économique. Et puis le quatrième élément, qui est peut-être un peu plus long, qui demande beaucoup plus de concertation encore avec le Parlement européen, les parlements nationaux, les populations, c'est l'union politique. Mais quand on prend ces éléments, c'est finalement la volonté d'aller vers un renforcement de l'intégration européenne, un renforcement, d'une certaine façon, du fédéralisme. Et ce que je souhaiterais, c'est que cette démarche du Conseil européen réconcilie un peu les différentes approches. Et je peux comprendre que dans les jours qui viennent de s'écouler, il y a un peu d'hésitation à la suite de quelques déclarations, de quelques prises de position. On a de nouveau le sentiment que les deux approches se séparent. Alors pour terminer, je vous dirais simplement que mon souhait, c'est que l'on puisse avancer au même rythme sur la supervision bancaire et l'aide aux banques, le fonds d'aide aux banques, ça peut être le mécanisme européen de stabilité, que l'on avance de la même façon sur la consolidation budgétaire et la croissance, et donc qu'il y ait chaque fois ces deux éléments. Je l'ai dit quelquefois à mes collègues européens, si on fait une comparaison simple, c'est comme l'œuf et la poule. Personne ne sait par qui il faut commencer, mais tout le monde sait qu'à la fin, on a besoin des deux. Que si on n'a que des poules ou si on n'a que des œufs, tout s'arrête. Et donc je crois qu'il faut pouvoir faire les deux en même temps. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un calendrier clair pour à la fois avancer sur les mesures de partage de souveraineté, sur le contrôle des banques, sur la gestion des budgets, et en même temps avancer sur la capacité d'être solidaire, de mettre des moyens d'intervention en commun, des moyens de sauvetage en commun. Je vous dirais simplement qu'il est un peu absurde de voir que la Grèce fait 2 à 3% du produit intérieur brut de la zone euro, 3% du total de la dette, et c'est un problème mondial. J'ai été au Japon, j'ai été en Chine, on ne parle que de la Grèce. La Californie pourrait presque faire partie du G7 en tant qu'économie. Elle est au bord de la faillite, on cherche 20 milliards de dollars pour l'année prochaine. Personne n'en parle, ça n'inquiète pas les marchés, parce que le financement se fait par le Trésor américain, par la Federal Reserve, mais aussi parce qu'il y a des capacités d'intervention dans le budget de la Californie par l'État fédéral. Donc voilà, je pense qu'on est au moment de choix importants, et je voudrais juste vous dire qu'il ne s'agit pas du tout d'abandonner sa souveraineté, il s'agit de la partager, de faire en sorte que l'on puisse gérer ensemble des situations économiques, des situations sociales, de soutenir la croissance et de venir en aide lorsque c'est nécessaire à ceux qui sont à un moment donné en difficulté. Voilà un peu la manière dont je vois la situation aujourd'hui, en sachant que c'est toujours très difficile de convaincre de part et d'autre les uns d'aider, les autres de partager leur souveraineté. Muchas gracias, ministro, vicepresidente. Va a moderar el coloquio Francisco Fonseca, como director de la representación de la Comisión Europea aquí en Madrid. Pero antes de que él empiece, esta cuestión que ha suscitado del huevo y la gallina me parece muy relevante. Un buen amigo científico, director del Museo de la Ciencia en Barcelona y excelente escritor, Jorge Wagensberg,
en un pequeño libro de aforismos, decía que la cuestión de qué es antes, el huevo o la gallina, ya está resuelta, que es el huevo, pero que naturalmente no es de gallina. Podemos continuar con las intervenciones. Por el orden, yo creo que era, en primer lugar, Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno español. Íñigo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por esa aclaración. Yo he estado toda mi vida pensando que era antes el huevo de la gallina. Fíjate, el tiempo que te conozco, tenía que habértelo preguntado, ¿eh? Me hubiera resuelto una de mis dudas metódicas. Pero yo primero decir que estoy muy contento de estar aquí. Primero estoy muy contento de ver esta sala tan llena, porque eso demuestra que Europa interesa y que Europa probablemente en estos momentos preocupa. Y eso es una gran cosa, porque la Unión Europea se hace con la gente, con los ciudadanos. Y el debate, la reflexión, el escuchar unos a otros es fundamental a la hora de tomar decisiones políticas. En segundo lugar, mi agradecimiento por estar con buenos amigos como Didier Reynders, como Pedro Solbes, como Diego López Garrido, con Paco Fonseca y Miguel Ángel Aguilar, que son todas personas que han tenido, que tienen un papel muy importante en la acción y en la reflexión sobre Europa. Yo estoy seguro que de aquí, luego con ustedes en el debate, seguramente saldrán buenas ideas para ver cómo encontramos el hilo de Ariadna que nos permita salir de este laberinto. En la presentación o en la exposición, Miguel Ángel Aguilar se preguntaba si va a estallar el euro y va a estallar la Unión Europea. Bueno, yo la respuesta, porque yo estoy habituado a aquello del catecismo, de que te preguntaban, ¿eres cristiano? Y contestaba, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Pues yo también voy a contestar a tus preguntas rotundamente diciendo que el euro no debe estallar, no puede estallar, y que si el euro estallase, estallaría la Unión Europea. Por lo tanto, hay que evitarlo. Eso ya lo decía, no eso lo decía yo, lo decía Lord Turner, cuando en su Financial Services Review, hace ya 3 años, cuando estalló la guerra de los mercados, cuando estalló todos los problemas financieros, primero en el otro lado Atlántico y luego en Europa, Lord Turner hizo un gran informe donde decía, acababa de una manera concluyente, como lo permite la lengua inglesa, esto solamente tiene 2 salidas, decía Lord Turner, o bien volvemos a los Estados nacionales o bien vamos hacia más Europa. Yo coincido con la apreciación de Turner y además con lo que él dice que hay que hacer, que es más Europa. Ahora, yo creo que una de las cuestiones que plantea esa disyuntiva es en qué consiste exactamente más Europa. Y yo creo, siguiendo la línea de lo que ha dicho el ministro Reynders, que el Consejo Europeo del pasado fin de semana nos dio una muestra de lo que entendía por más Europa. Porque el Consejo hizo, a mi juicio, 3 cosas importantes. Primero, aunó consolidación fiscal y crecimiento. Parecía que había un debate si eran 2 líneas de actuación divergentes, contrarias, si había que apostar o por una o por otra. No, el Consejo Europeo aunó las 2. Hay que consolidar, pero también hay que impulsar el crecimiento. Y tomó medidas, el tratado fiscal ya lo había adoptado antes, tomó medidas en la segunda, que es la que hasta ahora estaba algo coja. La idea de impulso del crecimiento a través de las fórmulas que Didier Reynders acaba de expresar. Pero además tomó otras 2 medidas importantes. Unas medidas a corto plazo para resolver temas ligados a la deuda soberana. Volveré al final de mi corta intervención sobre esto, pero tomó medidas, resolvió algunos problemas que se daban para algunos Estados miembros, clarificó las cosas. Y el tercer aspecto, quizá el menos comentado, es el del mandato dado a Van Rompuy para elaborar un plan sobre lo que será la unión económica, fiscal y política. A mí este último aspecto me parece muy importante y me voy a detener unos segundos en ello. Y yo creo que a la Unión Europea en los últimos años le han faltado 2 cosas, plan y narrativa. Le ha faltado una narrativa para explicar por qué estamos embarcados en esta hermosa aventura y cuál es el beneficio, el interés que tenemos los europeos en seguir avanzando en ella. Y por cierto, ha dicho Didier Reynders una cosa muy importante que quiero recalcar también.
ha dicho, no se trata de ceder o de transferir soberanía, como oímos muchas veces, sino de compartir soberanía, de ejercer esa soberanía juntos. Eso es muy importante porque todavía hay algunos resortes en nuestra cabeza que nos hacen la idea de ceder soberanía, parece una idea negativa, parece que te desprendes de algo. Yo creo más en el aspecto positivo de compartirlo juntos. Yo recuerdo a estos efectos que cuando en España debatíamos sobre si debíamos estar o no en el euro, yo recuerdo que se hablaba entonces, los que estaban en contra decían que cedíamos la soberanía monetaria. Y yo recuerdo que entonces estaba pagando el préstamo hipotecario de mi casa y todos los jueves tenía un enorme interés por saber qué había hecho el Banco de España, y escuchaba el telediario a las 3 de la tarde, y lo hacía a esa hora porque el Banco de España había fijado previamente los tipos de interés una hora después de que los hubiera fijado el Bundesbank alemán. Bueno, tendría el Banco de España la soberanía monetaria formal, pero en realidad no la tenía. Bueno, yo prefiero ejercerla conjuntamente todas las instituciones que hacer seguidismo. Pero me parece que es importante lo que ha dicho Reinders, porque no se trata de algo negativo, de algo de lo que te desprendes, sino algo positivo, algo que vas a ejer conjuntamente. Y bien, en esta idea de qué es eso de más Europa, yo creo que el papel que va a hacer Van Rompuy es muy importante. Él ha pedido un mandato, se le ha dado un mandato que tendrá 2 fases, octubre y diciembre, pero en diciembre yo creo que tendremos que tener un plan conjunto que constará, a mi juicio, de dos grandes apartados: aquello que se puede hacer ya sin reformar los tratados y aquello que requiere una reforma de los tratados. Pero me parece que el visualizar el plan, el visualizar hacia dónde vamos, es enormemente importante, porque los europeos, a diferencia de lo que sucedía en los años 60, a los que no importaba demasiado a dónde llevaba el tren de la construcción europea, ahora sí queremos saberlo. Y es necesario que los dirigentes políticos sepamos responder a dónde va el tren, cuánto cuesta el pasaje y cuántos van a ser los viajeros de ese tren. Y el comentario que he dejado para el final y que quería hacer respecto a las medidas a corto. Yo creo que la cumbre, el Consejo Europeo y sus conclusiones fueron saludadas como una respuesta positiva de Europa en un momento de crisis. Yo diría que la primera respuesta positiva, convincente, con un plan detrás, con un proyecto. Y sin embargo, en España, Didier, los españoles estamos preocupados porque las medidas a corto que esperábamos que surtieran efecto inmediatamente no parecen surtir efecto. Bueno, yo creo que en estos momentos hay que hacer un llamamiento para que las instituciones europeas competentes y autónomas e independientes visualicen también, como visualizamos nosotros, ese plan. Visualicen que se dan las condiciones políticas, de seguridad, de que Europa marcha hacia adelante, de que el euro es irreversible y, por tanto, eso que no podemos pedirlos que hagan porque tenemos que fiarnos de su autonomía y de su independencia, yo creo que deben hacerlo. Y como ustedes son muy inteligentes, yo no tengo que añadir a esto nada más. Muchas gracias. Señor secretario de Estado, según el programa, debiera tomar la palabra ahora Pedro Solbes, pero tengo que hacer una pequeña confesión. Yo estoy en Bruselas desde hace 26 años por culpa de Pedro Solbes, cuando era secretario general técnico de Economía, que me acogió amorosamente pensando que era un joven de universidad que hablaba de estos temas. Y en vez de esa confianza, si me permites, Pedro, creo que podríamos dar la palabra primero a Diego López Garrido, de secretario de Estado a ex secretario de Estado de Asuntos Europeos. Muchas gracias, Paco. Amabilidad. Bueno, yo creo que unos principios, a mi juicio, desde mi perspectiva, que son absolutamente centrales en la construcción de Europa, y es posible que en el conjunto de la Unión no haya un consenso sobre ello, sobre los principios. Me parece que hay 2 principios nucleares en la construcción de Europa, que son la unidad, se dice siempre la unidad en la diversidad, por supuesto es un proyecto muy plural, muy diverso, pero la unidad y la solidaridad. La unidad y la solidaridad. Si esos principios fallan,
el proyecto europeo no puede existir. Estamos en un estadio ya de desarrollo del proyecto europeo en el que no basta con la visión que algunas determinadas fuerzas políticas tienen de la construcción europea, que es la de un mero mercado interior, que es algo muy importante, sin duda. Un tesoro de la Unión, algo imprescindible. Pero ya en este mundo globalizado no basta con tener un mercado único. El proyecto europeo necesita tener un alma unitaria y un alma solidaria. Y a mí me parece que en este momento, cuando se ha producido un fenómeno que no conocíamos en la Unión hasta ahora, que es el fenómeno de la divergencia económica, es cuando se ha puesto a prueba esos dos principios. Y se han puesto a prueba y esos principios chirrían. No está claro que esos principios sigan tan vigentes como creíamos que estaban. Y yo creo que ese es el problema central que tenemos. No cabe duda de que hay una divergencia en la Unión Europea, por vez primera en su historia. La historia de la Unión es una historia de convergencia. Las políticas de la Unión, las políticas de cohesión, los presupuestos, son políticas de convergencia. Ese ha sido, por cierto, el mito español cuando se pensaba en la Unión Europea. Entramos en un proyecto para converger con países prósperos, países democráticos, países en donde se respetan los derechos humanos. Eso iba unido a la lucha democrática en España. El proyecto de Europa absolutamente unido a la democracia española. Pero hoy vivimos la divergencia. Hoy vivimos la divergencia. Esta mañana, el famoso diferencial o la prima de riesgo, por el que todo el mundo me pregunta ya, ¿qué es eso de la prima de riesgo? Se amplía. España se financia al 7%, Alemania se financia al 1% o al 0%. Hay una divergencia evidente. No solamente es una cuestión española. Eso le pasa a Italia, eso le pasa a Portugal, eso le pasa a Irlanda, eso le pasa a muchos países. Estamos ante un problema de divergencia sistémica en el interior de la Unión. Hay una divergencia de fondo. No es lo que le pasa a un país, no es lo que le pasa a Grecia, no, es lo que le pasa a la mitad de la Unión. Hay una divergencia. Y ante esa divergencia, que debería dar lugar a una especie de estabilizadores automáticos que desencadenasen fórmulas para volver a la convergencia, no estamos volviendo a la convergencia. No tenemos ahora mismo una confianza en que la unidad de la Unión y la solidaridad de la Unión estén funcionando. No lo estamos. Yo creo que en este momento la Unión Europea está viviendo una crisis de proyecto, no cabe duda. He dicho muchas veces que la Unión Europea se mantiene, no siendo una nación, sino un conjunto de naciones, se mantiene porque responde a los desafíos, se mantuvo porque respondió al desafío de la Segunda Guerra Mundial, porque respondió al desafío de la caída del muro de Berlín, al desafío de la ampliación a los países del Este, ha ido respondiendo a desafíos que Bélgica ha vivido siempre muy de cerca por muchas razones, es un país fundador y donde están las instituciones de la Unión. Y ahora tenemos un desafío fundamental, el desafío de la globalización y el desafío de esta crisis. Y si Europa no sobrevuela, no supera y no responde a esta crisis, no va a mantenerse el proyecto europeo, porque los pueblos de Europa no van a admitirlo. Es así, es una situación muy difícil. Yo creo que hay tres cosas que en estos momentos tiene que responder la Unión Europea, tres cosas fundamentales. Primero, tiene que establecer definitivamente un auténtico gobierno económico. Por cierto, algo que lanzaron Bélgica y España en su presidencia junto con Hungría, se lanzó las bases de ese gobierno económico, del semestre europeo, de los fondos europeos de salvamento, toda una serie de
la supervisión financiera, se pusieron las bases de ese desarrollo, aún no ha terminado, yo creo que hay un elemento fundamental que es la mutualización de las deudas, los eurobonos, que son imprescindibles en el gobierno europeo, pero hay una serie de instrumentos, gobierno económico. En segundo lugar, hace falta una serie de políticas decididas a poner en práctica estos instrumentos, políticas que algunas de ellas son absolutamente urgentes y de cortísimo plazo ante esto que está pasando estos mismos días u horas. Es decir, no bastan con tener los instrumentos, se tienen, hay que poner en práctica los instrumentos. Eso se llama política, no para tener los instrumentos ahí puestos en un altar sin tocarlos, sino para utilizarlos. Eso se llama políticas. Y la primera vez que, de una forma clara, ha habido una decisión política donde se ve que instrumentos que estaban ahí empiezan a ponerse en práctica ha sido en el Consejo Europeo del otro día. Puesta en práctica de esos instrumentos políticos, la prueba de fuego la vamos a tener, sin duda, con esto que está pasando con las primas de riesgo insostenibles, que tienen que pagar países como en este caso como España. Es insostenible esa prima de riesgo y es un problema de Europa, no es un problema de España, es un problema de Europa. Y es un problema para el Banco Central Europeo, que no reacciona y que tiene los instrumentos, pero no los utiliza, no reacciona. Y tercero, y conecto en eso con lo que decía Didier Reynders y lo que decía también Íñigo sobre lo que se le ha encargado a Van Rompuy, ese plan. Europa no tiene todavía una hoja de ruta política. No tiene una hoja de ruta política. En este momento no la tiene. Y eso es uno de los elementos que más está pesando sobre los mercados y sobre la indefinición. Europa no tiene una definición clara sobre lo que quiere hacer para eso que el ministro de Asuntos Exteriores belga llamaba la unión política. No sabemos todavía lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer en relación con la unión política, con esa cesión de soberanía. No lo sabemos. No sé si lo sabremos cuando Van Rompuy nos entregue este plan. Por el momento no lo sabemos todavía. Y eso es un elemento absolutamente fundamental. La unión económica que propugnamos Bélgica y España en la presidencia y que lanzamos, y la unión política que es absolutamente imprescindible si queremos llegar a esa verdadera unión económica. Termino diciendo que en una democracia, en un país y en un continente democráticos como es Europa, la unión política significa democracia, significa más democracia, significa la democratización profunda de las instituciones europeas, la legitimación, que por cierto le da poder a las instituciones europeas. Lo que le da poder es la legitimidad democrática. Y habrá que plantearse la legitimidad democrática profunda de las instituciones, del presidente de la Comisión, del presidente del Consejo Europeo, para que sean la gran referencia política y que le den la energía y la fuerza política a Europa en momentos críticos como los que estamos viendo. Esos son, creo yo, tres elementos fundamentales: gobierno económico, políticas de ejecución con los instrumentos que tenemos y hoja de ruta hacia la unión política. Ninguno de los tres está terminado. Ninguno de los tres está por el momento terminado. Están iniciados. Y para poder responder a los desafíos que tenemos, Europa tiene que completar esa tarea. Y esa es la tarea que yo creo fundamental que tenemos por delante. Muchas gracias. Pedro Solbes, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí en este debate. Es verdad que veo que ampliamos la cantidad de temas que podríamos introducir en el mismo y por lo tanto voy a intentar ceñirme a las tres consideraciones que ha hecho Didier Reynders. Posiblemente, como he vivido una gran parte del proceso en paralelo con él, sin coincidir exactamente en todo, su estructura sirve perfectamente para también exponer mi opinión sobre los temas. Él plantea en primer lugar el cambio del vocabulario. Soy de la tesis, y lo ha dicho Íñigo, que
el euro está para quedarse, que el euro hoy es la piedra básica de la construcción europea, y pensar que podemos seguir el proceso de integración sin euro es una entelequia que no responde a la realidad. Lo que, sin embargo, hemos visto es que, y lo hemos visto con la crisis, que aparte de los errores que cada país podamos haber cometido en nuestro manejo de las políticas económicas, el diseño del euro en sí mismo no era suficiente. Hicimos un diseño de euro pensando que una política monetaria con una regulación laxa, porque eran las ideas dominantes en ese momento, y únicamente con una política fiscal, con unas ciertas restricciones vía programa de estabilidad, sería suficiente. Él vivió conmigo dos episodios de la historia de la Unión que nos pusieron de relieve. Primero, que la coordinación de las políticas económicas por sistemas de recomendación laxos, y estoy pensando en la crisis con Irlanda, no funcionaron. Y segundo, que incluso el pacto de estabilidad no funcionó y en cierta medida fue, yo diría que, destrozado por sus propios fundadores y por sus grandes defensores. Junto a eso ha habido otros elementos, y es que la unión monetaria sí funcionaba. Hemos tenido 10 años de euro con una sensación de que todo funcionaba bien, y no valorábamos elementos que hoy pensamos de otra forma, como por ejemplo la expansión del crédito, como por ejemplo los tipos de interés unificados con el impacto diferente por países, sin márgenes de maniobra de actuación nacionales, como por ejemplo ratings de las agencias que nos daban ratings muy bajos para todos en comparación con Alemania, con independencia de la situación económica de cada país. No valorábamos tampoco que el mercado interbancario funcionaba enormemente bien y que había una posibilidad de transferir recursos de un país a otro sin dificultades, y siempre pensamos que esto era lo normal, que cómo no iba a ser así en un mercado único, con un tipo de interés unificado y con un tipo de cambio que había desaparecido las diferencias. Yo diría que hemos estado demasiado cómodos durante muchos años pensando que las cosas eran fáciles. Llegó la crisis, y la crisis fue mucho más grave de lo que habíamos pensado todos. Tommaso Padoa-Schioppa, en los meses anteriores a su muerte, insistía mucho en la necesidad de utilizar esta crisis para ir más lejos. Él decía, la Unión Europea, la construcción europea ha avanzado siempre a base de crisis, y este es el gran momento de hacer cosas. Es verdad que ese momento de hacer cosas nos plantea una reflexión importante. Veo algún embajador de aquí, de algún país, que plantea más problemas que para otros, y es si queremos ir más lejos, ¿es el modelo de Europa que tenemos ahora, sí o no? Y evidentemente no lo es. Si pensamos resolver los problemas que tiene el euro, ¿qué quiere decir un banco central? ¿Un banco central es suficiente fijación de tipo de interés o tenemos que meter supervisión también? ¿Banco Central Europeo es únicamente un banco que actúa, digamos, en el mercado monetario sin ser prestamista de última instancia ni el Banco Central de la moneda, o va a ser otra cosa? Si es esas cosas distintas, lógicamente elementos de mayor federalismo aparecen. Por lo tanto, yo creo que el federalismo está encima de la mesa. El concepto de federalismo nos puede llevar hasta donde queramos. Yo no iría tan lejos como Diego en el sentido de decir que la política económica puede ser unificada, porque si la política económica puede ser única, en consecuencia las políticas nacionales no pueden ser distintas, y desde luego el esquema institucional que tenemos en la Unión no responde a ese contexto. Hoy las elecciones son nacionales, los programas y las opciones políticas son nacionales, y en consecuencia lo que tenemos es una sublimación de esas opciones nacionales a un nivel comunitario que hace que las cosas sean enormemente complejas. Pero sin duda alguna se plantea el tema de más federalismo, sí o no. Yo personalmente soy favorable a más federalismo, creo que muchos somos favorables a más federalismo. Sin embargo, no es ningún secreto, cada vez que se ha querido ir más lejos, Alemania ha dicho sí, adelante, y normalmente ha sido Francia quien ha dicho no. Y por razones políticas comprensibles y razonables. En consecuencia, son problemas que existen y a los que hay que hacer frente.
Didier Reynders hablaba en segundo lugar en un tema que yo discrepo más, que es norte y sur. Discrepo más en el sentido que no estoy de acuerdo que la política fiscal y las políticas económicas hayan sido más laxas en el sur que en el norte. Si analizamos dónde hemos tenido los problemas, por lo menos en algunos países, no ha sido en la política económica ni ha sido en la política fiscal, ha sido en el endeudamiento privado y en el exceso de dinero que fácilmente se nos prestaba por los que disponían de ahorros adicionales durante el alto periodo de crecimiento. En consecuencia, son errores que hemos cometido todos, pero que le podemos dar la vuelta a otra forma. Y es si tenemos un déficit de cuenta corriente de Alemania con el resto de Europa de 150.000, 140.000, 160.000 millones al año, ¿cómo se financia? Entonces, o viene con dinero que viene de Alemania o de otras zonas, o lógicamente esos problemas, si no, lo que traerán consigo es una caída de actividad si buscamos un equilibrio que será negativo para todos. Todo esto dicho, sí es verdad que ha habido una mayor posición de consolidación fiscal en los países del norte, pero yo no creo que el problema de la consolidación fiscal ha sido un problema español, ni ha sido un problema un problema irlandés. Puede haber sido más un problema griego o puede haber sido más un problema en parte italiano en los temas de deuda y algunos problemas distintos. Por lo tanto, yo creo que sí ha habido un debate más norte-sur en términos de austeridad versus crecimiento. La fórmula que se ha encontrado está bien, es el principio del proceso. Pensar que un punto de PIB, que son los 120.000 millones, van a significar una gran revolución, no, está bien el camino, está bien la definición. Yo sigo pensando que de todas formas, al final el problema real es la salida de los países a captar recursos en el mercado, y eso va a ser dependiente fundamentalmente de la evaluación de sus cuentas públicas. Y si no resolvemos los problemas de cuentas públicas, el impacto adicional que vamos a recibir del exterior será positivo, pero no será suficiente. Por lo tanto, bien los elementos de crecimiento, pero no perdamos de vista los otros elementos. A partir de ahí, Consejo Europeo último. Yo fui de los que, leyendo las conclusiones del Consejo, estuve muy optimista en las primeras horas. Veía dos problemas. El viejo problema de que el demonio siempre está en los detalles y el viejo problema de los tiempos. Es decir, las soluciones que se plantean en el Consejo son enormemente útiles a medio plazo, pero los detalles son fundamentales cuando estamos hablando de ciertas cosas. Lo que se produjo en las horas siguientes fue que se aclararon los detalles, no en la dirección que mucha gente esperaba, sino en la dirección contraria. La intervención del Banco Central al día siguiente, bajando tipos, pero dejando muy claro que no habría compra de deuda soberana, pues de alguna forma produjeron una retracción del mercado. Cuando luego surgen algunas dudas más, y es qué sucede con Finlandia y qué sucede con Holanda, en las decisiones surgen problemas adicionales. Cuando se plantea al final el problema de si es el FSF quien da los fondos o va a ser el Mecanismo Europeo de Estabilidad y por lo tanto va a ser el año que viene cuando tengamos ya las normas de supervisión, plantean también dudas. En consecuencia, como tantas veces en la construcción europea, medidas que están bien diseñadas, que conceptualmente son positivas, los problemas de timing y de aplicación al final hace que el impacto sea negativo. Y mi posición es muy parecida, yo creo que la de todos, es la preocupación de cómo resolvemos esos problemas a corto plazo y pensar a medio, que es lo que la Unión suele hacer mejor, pensar a medio y a largo plazo, sin embargo no impiden que resolvamos los problemas de corto. Y los problemas de corto seguramente habrá que resolverlo en las semanas que vienen. El otro día había, fue ayer o antes de ayer, en estos últimos días, un artículo de Martin Wolf en el Financial Times en el que, con su clarividencia habitual, decía: mire usted, si todo esto está muy bien, si poner cortafuegos y decir que vamos a intervenir en deuda soberana es fantástico, pero si lo condicionamos y además decimos que tenemos Italia y España 3 billones de deuda soberana
y lo que ponemos son en el fondo europeo 500.000 millones, pues seguramente no estamos evitando la especulación, sino que estamos de alguna forma generando algún problema adicional. Conclusión mía final, yo creo que los temas se resolverán. Se están resolviendo siempre. El último día, última hora. Seguramente por la propia construcción europea. Los que tienen que plantear esos elementos de solidaridad que planteaba Diego y que son presentados en sus políticas internacionales con eso que llaman la unión de transferencias y la posibilidad de que vayan recursos de un país a otro, dicen siempre lo quiero condicionar, y lo quiero condicionar quiere decir que hasta el último día, a última hora, no digo si acepto o no acepto. Y eso que para otro tipo de actividades puede ser irrelevante, bueno, yo creo que no es irrelevante para nada, pero especialmente no es irrelevante en el mercado financiero, porque el mercado financiero trabaja sobre expectativas. Y al trabajar sobre expectativas, si las expectativas no son claras, corremos el riesgo, como estamos corriendo en estos momentos, que la financiación de ciertas economías no se produzca y al final incluso esos impulsos que estamos dando en crecimiento tienen un impacto muy pequeño, porque si no funciona el flujo monetario en determinadas economías es muy difícil que las cosas vayan a mejor. Y es muy difícil tanto más cuanto que esta especie de situación de una cierta preocupación en Europa, yo creo que muchas veces incluso, y sobre todo en España, pecando de un exceso de pesimismo, vemos las cosas demasiado complicadas. Es verdad que ese crecimiento que tendría que empezar a producirse, porque se van corrigiendo desequilibrios, hay algunas cosas que están mejor, etcétera, etcétera, sin embargo no se está produciendo y acaba afectando también, y es otro elemento de preocupación, a países como Alemania, que lógicamente ya no están tan cómodos como estaban hace unos meses. Por lo tanto, mi opinión es que es importante lo que pase hoy en el ECOFIN y en el Eurogrupo esta tarde, que es muy importante de lo que pase en las próximas semanas, y yo estoy convencido que al final habrá una solución a corto también, porque yo creo que la de largo o medio y largo plazo está bien definida y está bien concebida y supone un cambio con más elementos de federalismo. Y perdón porque me he alargado mucho. Bon, je me sens obligé, monsieur le vice-premier ministre, par politesse et pour vous libérer un peu de la tyrannie des auriculaires, de dire quelques mots en français. Donc, bon, la première chose, c'est que je m'excuse, je suis pas liégeois comme vous. Donc, alors, si j'étais liégeois et je m'appelais Deus, que ce soit Franklin ou Renault, je pourrais parfaitement résumer ce qui s'est passé ici. Mais je ne pourrais pas le faire. Ceci étant dit, avant de donner la parole à l'audience, ce qui m'a frappé dans vos interventions, c'est que, en quelque sorte, vous étiez autour de trois pôles. Donc, vous avez, en quelque sorte, comme préalable, vous dites, voilà, on est dans un rond-point de chemin. Diego parlait, la construction européenne, c'est une construction de convergence. Et là, on est dans la véritable divergence. Donc, il nous manque le gouvernement économique. D'ailleurs, je pense que c'était Pedro Solbes qui parlait, enfin, pas de cet article-là, mais d'un article très similaire. Ça suffit de lire Wolfgang Munchau dans cette Bible, dit-on, qui s'appelle Financial Times, quand il nous disait la semaine dernière qu'au fond, on n'a que 4 scénarios possibles après le Conseil européen. Le fédéralisme, le status quo plus, le status quo ou la dissolution. Et il disait, il y a 2 qui ne sont pas possibles. Ni le fédéralisme, ni le status quo sont possibles. Alors vous avez le choix entre le status quo plus ou la dissolution. Vrai ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'après cette sorte de, comment dirais-je, de discussion sur pourquoi nous sommes là, vous avez tous parlé de quelque chose qui, il y a 20 ans, faisait l'objet même des blagues à l'Europe. Donc, même la première ministre Thatcher parlait avec ironie de F-word. Et chacun devait trouver qu'est-ce que ça voulait dire F. Donc, pas la même chose peut-être au niveau continental qu'au niveau... Enfin, et aujourd'hui, donc, je vois des hauts responsables belges, espagnols, qui parlent ouvertement du fédéralisme, qui disent F-word, M. Renders,
Et ça suffit, comme dirait notre chef Miguel Ángel, donc ça suffit de construire l'Europe sur la base des équivoques de souveraineté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer un partage de souveraineté? Ça, c'est le seul mot personnel que j'ajouterai. Je pense que partage de souveraineté, ce n'est pas seulement que ça c'est positif. Je pense que dans le stade actuel des États européens, partage de souveraineté, c'est récupérer de la souveraineté et pas la perdre. Enfin, ça c'est mon idée. Et enfin, le diable dans les détails, est-ce là possible de trouver une solution? Est-ce que, comme disait Íñigo Méndez de Vigo, comme disait Pedro Solbes, d'un côté, on dirait qu'on sait ce qu'il faut faire, mais est-ce que les mesures qu'on a prises sont-elles adéquates? Elles répondent aux expectatives des marchés, des citoyens, de tout le monde? Est-ce que si l'euro disparaît, l'Union européenne va disparaître? À propos, donc, Joe Weiler dans Le Mundo disait aujourd'hui qu'elle pourrait survivre parfaitement même sans l'euro, mais en fait c'est un Américain. Donc, voilà. Et finalement, au fond, tout pour conclure, je pense que vous savez tous en le dire, pour un peu orienter un peu le débat, vous avez parlé d'un véritable gouvernement politique. Donc, mon ancien chef Marcelino Oreja est ici, donc nous avons souvent parlé les dernières années de comment le débat institutionnel était devenu un débat old-fashioned, que ce qui intéressait c'était l'économie réelle, c'était des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, à la fin de la journée, je pense que si les institutions européennes ne sont pas adaptées aux défis, si nous n'avons pas un gouvernement économique et si nous devons trouver une solution politique, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra escamoter le débat institutionnel. Mais enfin, le débat institutionnel et le débat, au fond, constitutionnel. Toutes les mesures que vous avez mises sur la table exigent de savoir combien des États membres sont disposés à les suivre. Bon, désolé, c'était aussi ma petite contribución. Creo que el debate está abierto a toda la audiencia y naturalmente son ustedes libres de intervenir en alguno de los temas que se han evocado aquí o en cualquier otro. La vulnerabilidad de las nuevas tecnologías, como se ve, es grande. Yo quería plantear dos cosas muy sencillas. Una es, dentro de los 27, que estaban, yo creo, acostumbrados al directorio franco-alemán, si ese directorio ahora se amplía y se suma Italia y España, ¿esto cómo se percibe? ¿Como más favorable o como más perjudicial? Es decir, los que aceptan quedar fuera del directorio franco-alemán, si no son invitados a esa ampliación del directorio, ¿se molestan o por el contrario lo aceptan con igual docilidad? Segundo, en medio de esos directorios no perdemos el papel de las instituciones europeas, que están, yo creo, en un nivel bastante bajo. Gran negociador Van Rompuy, pero ausente de muchas negociaciones. No digamos la señora Ashton, que prácticamente se ha evaporado. Ha sido una contribución fantástica de los británicos para evitar que haya política exterior, impulsar a la señora Ashton a la nada. Y una tercera cosa que quería decir es, ¿por qué el vértigo de Europa? Yo recuerdo cuando la carrera espacial, pues ya empezó aquello de los Apolos, el 1, el 2, el 3, no sé qué, y el público se desinteresó y ya no seguía la carrera espacial. ¿Hasta cuándo? Hasta que hubo muertos en la carrera espacial. Fracasó uno de los Apolos, se quemaron los que estaban dentro y entonces la atención del público volvió con gran vivacidad. Yo no querría que para llenar esta sala haga falta que Europa esté tan en peligro. A mí me parece que esto es patológico, es decir, que solo desde el riesgo es inminente, sea cuando la gente acude en el último día a última hora. Habría que establecer en esos procedimientos o en esas hojas de ruta algún sistema de bombeo permanente del interés para que no nos veamos siempre en el último o en el ultimísimo minuto.
Bueno, ¿algún comentario? Quelques commentaires ou réactions? Je veux bien peut-être donner un commentaire sur 2 ou 3 points très rapidement, en ayant entendu les différentes interventions. Un, c'est peut-être utile de le dire à Madrid pour comprendre parfois ce qui se passe dans le nord de l'Europe. Je suis favorable aux euro-obligations, à l'idée de financer un jour, le plus rapidement possible, nos dettes en commun. Mais d'une certaine façon, nous avons eu pendant 10 ans des euro-obligations. Nous avions une monnaie commune, une banque centrale commune et des taux d'intérêt très bas partout. Ce que beaucoup se demandent dans le nord de l'Europe, c'est pourquoi, même s'il y a eu la crise, pourquoi maintenant ces écarts se creusent. Je crois qu'il faut quand même réfléchir à la crise bancaire, à la crise économique, mais aussi à un problème de compétitivité et de voir comment renforcer la compétitivité. Mais on ne peut pas simplement dire aujourd'hui, on veut des euro-obligations, on veut une mise en commun des dettes. Nous l'avons eu d'une certaine façon pendant une dizaine d'années. On devra donc aller plutôt vers au moins le gouvernement économique. La deuxième chose, pour rejoindre ce qu'Inigo disait tout à l'heure, le partage de souveraineté, c'est un plus. Je le disais tout à l'heure avant cette réunion. En Belgique, nous l'avons connu. Dans les années 90, notre monnaie, le franc belge, était liée au Deutsche Mark. Toutes les décisions monétaires concernant la Belgique se prenaient à Francfort, dans une banque centrale allemande, avec uniquement des Allemands autour de la table. Depuis que nous avons l'euro, les décisions monétaires qui concernent la Belgique se prennent toujours à Francfort, mais dans une banque européenne, et nous avons 2 Belges, y compris le chief economist, autour de la table. Donc partager, c'est parfois récupérer du pouvoir par rapport à ce que l'on fait. Et puis 3, dire un mot quand même de l'évolution de la construction européenne. On ne peut pas se plaindre, parfois, de la place trop grande prise par le couple franco-allemand et puis vouloir le remplacer par un quatuor. Il faut se dire qu'il y a un orchestre plus large, peut-être pas symphonique, peut-être pas à 27, mais peut-être un orchestre au moins de chambre où les membres de la zone euro peuvent être tous présents. Et donc je veux dire, c'est normal qu'il y ait un moteur, c'est normal qu'il y ait de temps en temps des impulsions données par plusieurs États. Il faut faire très attention au directoire, à l'idée que les principaux États voudraient prendre la responsabilité, juste avant les sommets, de venir avec des propositions. Parce que ça semble bien passer, et puis on est surpris de voir que très haut dans le Nord, certains se sentent mal à l'aise par rapport à ce qui a été décidé. Donc il faut inclure. Et dernier mot, je crois qu'on ne peut pas se plaindre non plus que les États, pour le moment, soient au cœur du débat. Moi, je regrette parfois que la Commission européenne ou que d'autres institutions européennes ne soient pas au premier plan. Mais dans les moments de crise où on doit décider de partager la souveraineté, il faut d'abord que les États l'acceptent. Donc il est normal que des gouvernements, des chefs d'État et de gouvernement soient en première ligne. C'est eux qui doivent convaincre leur Parlement, leurs opinions publiques, de faire un pas de plus. Mais si on fait le pas de plus, mon souhait, c'est que très vite, ce soit à nouveau les institutions européennes qui prennent le relais. La Commission, qui doit renforcer son rôle, la Banque centrale, qui devra jouer un rôle de banque centrale dans une structure fédérale, et puis les institutions politiques, c'est vrai, Parlement européen et d'autres. Mais au moment de crise, il n'est pas anormal que les gouvernements, les États soient en première ligne. Partager la souveraineté, ce n'est pas la Commission, ce n'est pas la Banque centrale qui peut en décider. Ce sont les différents gouvernements et les parlements nationaux, avec les opinions publiques, qui vont devoir le faire. Voilà les quelques remarques, parce que j'ai l'impression qu'on est assez d'accord sur l'objectif d'avancer dans une intégration européenne. C'est vrai qu'il va falloir maintenant, comme Pedro le disait, régler les problèmes à court terme. À mon avis, ce sera un peu trop tard, ce sera un peu trop cher, mais ça se fera dans les semaines, dans le mois. Probablement qu'on considérera à Madrid que la décision vient trop tard. Moi, je considérais qu'elle coûte trop cher parce qu'on aura trop attendu, mais elle viendra. En Europe, c'est toujours comme ça.
En línea con lo que decía Didier, contestando la pregunta de Miguel Ángel, Diego, Carlos Carnero, al que he visto antes ahí, y yo estuvimos en la convención que redactó el Tratado Constitucional, año 2002-2003, y la verdad es que no avanzamos nada en la gobernanza económica, porque nadie creía que fuera necesaria en aquel momento, o casi nadie. Casi nadie creía que fuera necesaria en aquel momento. Es que la historia de la construcción europea es esa, Miguel Ángel. Es decir, funciona, actúas cuando estás a punto de caer al precipicio. ¿No debería ser así? Pues no. Pero ahí están esos rechazos atávicos a compartir soberanía. Todos los gobiernos, del signo que sean, son muy amarrateguis, por utilizar el lenguaje del MUS, y no quieren arriesgarse. Y luego las decisiones hay que tomarlas a 27, que no es sencillo, ¿no? Por tanto, esa es la realidad. La otra realidad, que yo espero que esta vez también se cumpla, es que al final, en el último minuto, pero toman la decisión. Y por tanto, yo coincido en lo que aquí se ha dicho, de que hay que resolver problemas a corto, hay que reflexionar a medio plazo. En segundo lugar, también contestando a tu pregunta, yo lo que lamento mucho es que la Comisión no juegue un papel más importante. Es decir, es verdad que en el pasado siempre el eje franco-alemán ha tenido un papel, pues, motor. Pero también estaba la Comisión, que de alguna manera, con el talento mayor o menor del presidente de la Comisión, pues susurraba al eje lo que había que hacer, luego lo envolvía en una propuesta conjunta, luego incorporaba siempre al Benelux, que es un grande del que no se hablaba, pero que era un grande, luego venían España e Italia que hacían aportaciones, y al final el paquete era percibido como una obra conjunta. Yo eso lo he hecho en falta. Yo creo que eso, la Comisión, creo que hoy no cumple ese papel. Y es una pena que no lo haga, porque al final la Comisión es el corazón de los tratados, es el método comunitario, es quien al final tendrá que hacer las iniciativas, presentar las iniciativas legislativas. Y esa labor política yo la he hecho en falta. Y finalmente, comentar lo que ha dicho Paco Fonseca, yo Biblia solo creo en una, que es la verdadera, que diría Miguel Ángel Cortés. Todos los demás, aquí todo el mundo opina mucho, esa es la verdad, y todos los días te encuentras posiciones que son muchas veces contradictorias de grandes gurús. Bueno, yo creo que hay que tomárselo todo eso como una aportación a la reflexión, que está muy bien, pero en fin, yo creo que no hay que seguir a ningún gurú ciegamente, y tampoco a los que opinan hoy sobre el euro. Dos comentarios o tres. Primero, el único ejercicio real de soberanía compartida que tenemos en el sistema comunitario es el Banco Central, y funciona francamente bien, con sus problemas, pero funciona bien. Segundo, ¿por qué hay el juego del directorio y el papel de las instituciones? En mi opinión, hay una tensión entre lo comunitario y lo bilateral o lo multilateral en el ámbito europeo permanente. Y esa tensión ha sido especialmente relevante en el ámbito de la política económica. La razón, la propia naturaleza del Eurogrupo. El Eurogrupo es un extrañísimo animal que en el fondo, en el inicio, es una reunión informal, pero es quien toma las decisiones y quien condiciona las decisiones del ECOFIN. Y en el Eurogrupo no está la Comisión, porque no son temas institucionales, sino que son temas de decisión de política económica. Pero la Secretaría del Eurogrupo no es de la Comisión, sino que es del Consejo. Es del Consejo, pero tampoco es la Secretaría del Consejo, sino que es la Secretaría del Eurogrupo. Y el presidente del Eurogrupo es un ministro, pero funciona con un sistema diferente. Todo esto para explicar que al final hay temas donde se considera que no se ha hecho esa cesión de soberanía y que los países tienen que jugar un papel mayor. Si eso unes un dato, ¿qué es un dato? Y es la urgencia en las tomas de decisiones en una situación de crisis como la que hemos vivido. Si hubiéramos tomado las decisiones, yo soy muy pro método comunitario y mucho menos pro método intergubernamental, pero si hubiéramos esperado al método comunitario para tomar las decisiones, estaríamos ya todos quebrados, porque por la propia naturaleza de
propuesta de la Comisión, debate en el Consejo, negociación con el Parlamento, exige muchísimo tiempo. Sobre todo si además añades que en algunos de estos temas hay problemas de falta de unanimidad y algunas de estas decisiones tienen que ser por unanimidad. En consecuencia, hemos creado otra vez otro estaño alemán, la definición del camello como el caballo negociado en Bruselas. Lo hemos vuelto a hacer y hemos creado el Fiscal Compact, que resulta de un acuerdo intergubernamental que curiosamente se puede plantear en el Tribunal de Justicia, que es una institución comunitaria, y sin las normas comunitarias. Bueno, si eso funciona, chapó, porque realmente va a ser algo excepcional. Al final lo que estamos hablando es de unos compromisos políticos que cuando se quiere avanzar, y no hay más remedio que avanzar, se hace y se avanza. Y jurídicamente es lo que nos gustaría que hubiera sido. Pues no es lo que nos gustaría que hubiera sido, pero es lo que es. Y el papel de la Comisión ahí, y lo digo porque lo he sufrido, lo hemos sufrido conjuntamente, en algún caso, el papel de la Comisión es el que los Estados miembros quieren que juegues. Y si no quieren que juegues ese papel, es muy difícil poderlo jugar. Y ahí juega un papel muy importante el directorio. El directorio, en el fondo, ¿qué es? Normalmente un acuerdo franco-alemán suele ser el mínimo aceptable para la mayor parte de los miembros de la Europa continental. Reino Unido, sobre todo en algunos temas, es otro caso. Pero para el resto no es lo que más nos gusta, pero se puede convivir con eso. Y en consecuencia es la base para empezar a discutir. Y muchas veces es imprescindible ese acuerdo, y sobre todo en situaciones de crisis como la actual, para que se pueda avanzar. ¿Qué es lo óptimo? ¿Que pretenderíamos que jugase de otra forma? Yo siempre hago una pregunta. ¿Alguien honestamente ve yo solía poner el ejemplo del presidente de la República Francesa cediendo su puesto en el G7 al presidente de la Comisión o al presidente de un Consejo Europeo? Yo creo que muy difícilmente. No hemos llegado todavía a ese estadio y por lo tanto habrá que convivir con el complicado mundo con el que estamos trabajando. Quería centrarme en la coyuntura que vivimos. Todas las preguntas teóricas que se pueden hacer al final conducen a que, como ha pasado siempre en la historia, una institución, un tratado, una constitución, surge en un momento determinado de la historia y responde a una situación de la historia. Este año que estamos celebrando el bicentenario de la Constitución de Cádiz, pues aquella Constitución nació, entre otras cosas, porque estábamos invadidos por Francia. Estábamos peleando contra Francia y se mezcló la desaparición del rey absoluto con un ejército que solamente dejó a Cádiz, donde estaba lo que quedaba de España. Y por eso surge. Y la Constitución de los Estados Unidos nació porque las colonias británicas se independizan de la metrópoli y nace, por las características propias de eso, nada menos que el federalismo, que luego se ha teorizado, pero nació porque en ese momento pasaba aquello. Y en este momento lo que pasa en Europa es una crisis impresionante. Y a lo que Europa tiene que responder es a esa crisis. Y si Europa no responde a esa crisis, la que estamos viviendo y sufriendo va a salir deslegitimada. Y no valdrán los debates teóricos, y ese es el problema que tiene la Unión Europea, y es que, y eso es lo que detectan los mercados, que la Unión Europea no tiene suficientes instrumentos o voluntad para abordar esta crisis concreta en este momento. Y por mucho que quieran algunos países miembros resistirse, hay que dar un paso constitucional, yo diría, en la Unión Europea, que ya en alguna medida se ha dado cuando se ha aprobado el Fiscal Compact, porque el Fiscal Compact implica reforma de las constituciones, por ejemplo la nuestra, para establecer el principio de equilibrio presupuestario. Y ese paso hay que darlo. Mientras que no se dé ese paso constitucional fortaleciendo las instituciones,
fortaleciendo a la Comisión, fortaleciendo al Consejo o al presidente del Consejo Europeo, habrá que hacer pues pasos un poco chapuceros, pasos muy coyunturales, porque claro, como no se esperaba nadie esta crisis económica, las competencias sobre el gobierno económico que en estos momentos se exigían no las tenían las instituciones europeas, las tenían los Estados. Y han sido los Estados los que han tenido que actuar, lógicamente los gobiernos, porque esos tenían las competencias presupuestarias, el dinero, los Estados. Luego, si queremos responder a esta crisis a la altura de lo que se necesita, hace falta dar pasos políticos de calado importantes, yo lo llamo de nivel constitucional, y ese es el impasse en que estamos. Y ya sé que a 27 es muy difícil abordarlo en este momento, pero sí que hay que dar un paso claro, decidido, a nivel del Eurogrupo, a nivel de los países que tienen el euro. Ese es el directorio, a mi juicio, Miguel Ángel, ese es el directorio natural, los países que comparten una moneda común. Y todavía no hay un gobierno suficientemente fuerte, elaborado, construido sobre el euro, sobre el Eurogrupo. Giscard d'Estaing, no digo que sea la solución, pero Giscard d'Estaing en un artículo en Le Monde hace 15 días proponía un coordinador del euro. Hace falta un coordinador del euro, porque el problema que tiene la Unión Europea, como ha señalado Pedro, es que hay un problema de toma de decisiones. Hay un problema de toma de decisiones. Es que el sistema actual de toma de decisiones, por ser intergubernamental, es lentísimo y no va acompasado a la exigencia de los tiempos de la crisis, porque la crisis, por definición, toda crisis económica, y esta es la madre de todas las crisis, requiere decisiones rápidas, instantáneas, en un momento determinado, para ser eficaces. Ese es el problema que tiene ahora mismo la Unión Europea, y repito, no hay una voluntad suficiente de consenso en los países de la Unión, no la hay todavía, para dar ese paso. Y mientras que no demos ese paso político fundamental que hay que dar, unitario, al menos a nivel de euro, seguirá sobrevolando sobre nosotros esta crisis y, por tanto, la crisis posible de la construcción europea. Hay una palabra allí. Sí, muchas gracias. Si hay algo que se puede constatar hoy, y muchas gracias a la organización de la Fundación Carlos de Amberes, a la Embajada de Bélgica y al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y muchas gracias también al señor ministro Reynders por acudir a este interesantísimo debate. Digo, si hay algo que se puede constatar es, por parte de la sociedad, que yo creo que ahora mismo lo puede percibir, es el gran trabajo que se está haciendo por los políticos europeos en la lucha por estos asuntos que a todos nos interesan tanto. Hace poco vino por aquí, por España, un eminente economista, concretamente el profesor Krugman, premio Nobel, y vino a diagnosticar con un porcentaje exacto del 40% el riesgo de la ruptura del euro. Esto me recordó a mi abuelo, que no era ningún gurú económico ni economista, pero sí que tenía mucha gracia, y en un almuerzo que tuvo con una hija suya cuando era estudiante de ciencias químicas, le vino a decir que los guisos siempre se habían hecho a ojo y con corazón. Yo represento a un grupo empresarial de Bélgica, Luxemburgo, en España, a la Cámara de Comercio, y echo en falta una circunstancia que creo que todos deseamos y que es difícil, pero que es la certidumbre, la certeza, un poco la fe para la resolución de los asuntos que ahora mismo conciernen y que son los problemas que estaba diciendo Diego López Garrido, ¿verdad? La lentitud y la falta de rapidez en la adopción de decisiones, quizá la falta de liderazgo, que provoca y está provocando quizá un estancamiento indeseable que tiene unas repercusiones en el panorama empresarial y concretamente en la crisis absolutamente demoledor. Mis votos y mi reflexión porque todos tengamos más fe
y en la solución del problema y en la continuidad del euro se despejen estas horribles incógnitas que son absolutamente dañinas. Muchas gracias. ¿Ha pedido la palabra usted allí? Sí. Sí, después quería hacerle una pregunta al ministro referente a ver si conoce bien a fondo la situación en España, la real, no la contada por medios y que sabemos todos. Aquí hemos hablado de, el señor López Garrido ha hablado de convergencia, solidaridad y otra serie de términos que son muy loables todos, pero hay que ponerse en la piel de un alemán y ver cómo hemos gastado nosotros el dinero, quién lo ha gastado y el resultado de esta tremenda crisis que nosotros soportamos, igual que otros países de Europa, pero hay otros que no están de acuerdo en financiar las alegrías y las juergas nuestras. ¿Puede decirme algo si conoce a fondo este problema? Le digo esto porque usted, de las intervenciones, creo que ha sido el que más claramente ha venido a decir el problema norte-sur. De suyo y luego pasamos aquí. Buenas tardes, muchas gracias a la mesa y a la Fundación Carlos de Amberes por la organización de este debate. Yo quisiera, por un lado, una pregunta. ¿Cuáles son, a su entender, los países que realmente estarían más dispuestos a ceder soberanía? Y a ceder soberanía yo creo que no hay que asustarte de decir ceder soberanía. Ceder soberanía evidentemente quiere decir compartirla entre todos los europeos. ¿Y cuáles serían los más desfavorables a ellos? Por un lado, si los pudieran mencionar, se conocen más o menos, pero bueno, estaría bien mencionarlos. Y por otro lado, quisiera hacer una reflexión sobre los ajustes, les ajustements qu'on est en train de faire dans tous les pays du Sud. On est en train, ils sont en train de nous demander de nous serrer la ceinture. Dans quelle mesure les institutions européennes aussi, ils sont en train de penser à se serrer la ceinture, à faire des ajustements de coûts. Comment est-ce que vous voyez ces possibilités de réduction des coûts de toutes les institutions européennes? Et finalement, si la vitesse à laquelle on est en train d'aller vers l'Europe, comment c'est la même vitesse à laquelle le Parlement européen, dans lequel j'étais avant de l'entrée de l'Espagne au marché commun, envoyé par les Nations Unies, si la vitesse des institutions européennes pour les souhaits de construire vraiment l'Europe est la même que la vitesse qu'a eu le Parlement européen depuis, par exemple, 1987-88 jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Muchas gracias por este debate. Y estoy un poco con la visión que ha dejado entrever Diego López Garrido. En el fondo, yo creo que ha adolecido de ha pecado de excesivo debate teórico. Y a mí, en lo personal, en lo que me atañe, pues en mis problemas caseros de dos hijos con sus carreras acabadas y que no veo el futuro de ninguna de las maneras en este país, me gustaría saber si alguien es capaz de aportarme unos datos concretos de cuándo cabe esperar que definitivamente fluya el crédito en este país. Es decir, aspectos como qué pasaría por irnos a políticas inflacionistas sabiendo que las políticas restrictivas de control de déficit estamos viendo a lo que nos abocan, es decir, y ya invocando a aspectos que aquí se han dejado entrever como que tengamos fe, pues yo aborrezco la fe porque la fe es la excusa del miedo. Yo quiero soluciones concretas para que mis hijos no se vayan de camareros a Brighton, porque es la única alternativa que tienen después de enviar ciertos currículos y que nadie les conteste ni se moleste por ellos, cuando ya tienen sus licenciaturas en AD. Y esta es lo que verdaderamente me preocupa. Gracias. Muchas gracias. Hombre, yo comparto lo que toda la mesa parece ser que comparte, es que el euro se salva, de que Europa siga adelante, etcétera. Pero no deja de ser una profesión de fe. Pues porque, como acaba de señalar este ciudadano,
El problema está en que esa metodología europea de ir siempre al borde del abismo y a ver si caemos, y lo que decía Jean Monnet, a golpe de crisis, etcétera, resulta que ahora no está funcionando. Y no funciona porque los mercados lo destruyen al día siguiente. Y si lo destruyen al día siguiente, quiere decir que el diferencial sube, quiere decir que no hay quien financie a una empresa, y quiere decir que empieza a haber una falta de fiabilidad y de inestabilidad sobre las instituciones europeas y sobre los gobiernos nacionales, porque da la impresión de que ante esa situación de todos los días la prima, no prima, sube, baja, Bruselas dice, sube la bolsa, baja la bolsa, al final la impresión que está teniendo el ciudadano es de una improvisación de medidas económicas de los gobiernos y de las instituciones europeas. Y ese foso, ese daño que se puede causar es absolutamente enorme. Yo no sé cuál será el mandato de Van Rompuy. Si va en el sentido del rapport Tindemans, que en un momento clave del año 74 fue terriblemente definitorio de dónde queríamos ir en Europa. Yo no sé si ahora, cuando hace falta una decisión mucho más política, y por eso me ha impresionado el comentario que ha hecho sobre California el ministro, la solución está ahí. ¿Por qué no hay dudas sobre el sistema financiero de California? Porque detrás están los Estados Unidos, porque forma parte de los Estados Unidos. Y mientras nosotros no nos demos una respuesta política, yo mucho me temo que tanto llegar al borde del precipicio nos caigamos. Deux ou trois choses très simplement. Moi, j'ai entendu parler de confiance et aussi de foi. Je ne suis pas toujours spécialiste en la matière, mais je dirais simplement que j'ai retenu parfois des proverbes, c'est notamment « aide-toi et le ciel t'aidera ». Je veux dire par là, n'oublions pas dans tous nos pays que l'effort, que la capacité de redonner un espoir à des jeunes notamment, il dépend d'abord de ce que l'on fait dans son propre pays. Et quand on dit il n'y a pas de politique, il y a une politique improvisée, réexpliquer que l'on ne peut pas vivre à crédit indéfiniment, c'est un élément majeur. Il faut donc revenir à des finances publiques saines. Je l'ai dit souvent, Pedro le sait, dans des réunions européennes, la Belgique n'a pas de leçon à donner en la matière, mais elle peut faire part d'une expérience. Nous avons connu un déficit au début des années 80 qui, si on prend les chiffres d'aujourd'hui, était probablement de 16 à 17% chez soi. Et ça, je crois qu'avant d'attendre que la foi revienne et que Dieu aide, il faut peut-être se retrousser les manches et effectivement savoir, et le dire, y compris aux jeunes, qu'il y a des mesures à prendre chez soi d'abord pour trouver une solution. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, bien entendu, que la solution à moyen, long terme, c'est le renforcement de l'intégration européenne, avec ceux qui le veulent. Moi, je ne refuse pas que des Britanniques veulent rester en dehors de certaines politiques, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer, et d'avancer entre ceux qui veulent prendre des décisions plus fortes, plus fédérales. Je sais bien que l'exemple californien peut parfois marquer les esprits, mais il est réel. On doit pouvoir gérer ensemble beaucoup plus et donc partager un certain nombre de politiques. Et trois, je dirais, vis-à-vis des jeunes, il y a un message un peu contradictoire. On doit leur montrer une perspective. C'est clair de faire redémarrer partout en Europe, mais nous avons quand même un problème en Europe aussi, c'est le manque de mobilité. Par rapport, si je prends au continent américain, où il y a une tradition de mobilité, j'en suis la preuve aujourd'hui, les problèmes de langue peuvent se poser pour freiner la mobilité. Mais si vous avez des jeunes qui se forment, il ne sera pas anormal demain que des jeunes formés dans un pays travaillent dans un autre pays européen. Ce qu'il faut éviter, c'est que le flux soit uniquement dans un sens. Moi, je crois que quand des pays retrouvent alors un chemin de croissance plus forte, on retrouve alors une capacité aussi d'emploi et de développement de l'activité sur place. Mais on le voit déjà aujourd'hui. Il y a des jeunes au Portugal, il y a des jeunes en Espagne qui sont chassés pratiquement par des entreprises allemandes ou, pour ne pas citer d'autres pays que je connais mieux, même parfois dans des pays comme le mien. Mais est-ce que c'est totalement absurde que dans une construction européenne, il y ait parfois aussi des mouvements qui se fassent en termes d'emploi sur l'ensemble du territoire? La seule chose, je le répète, que je souhaite, c'est que comme aux États-Unis, quand l'automobile connaît un problème à Detroit, il y a une partie de la population qui s'en va, mais quand l'automobile
renaît, la population revient, ou une autre population revient. Donc il y aura probablement, dans l'intégration européenne, des mouvements plus importants de population. Mais s'il y a un message à donner à des jeunes aujourd'hui, c'est effectivement un message d'avenir. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'équilibre d'abord des finances, à faire des efforts soi-même, à un soutien à la croissance et à une politique où on va partager la capacité de décider ensemble. C'est ça le projet européen. Mais bien entendu, dans une période de crise, et dans une période de crise profonde, je comprends qu'il y ait beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes dans les populations, mais ce n'est pas seulement vrai en Espagne, c'est vrai partout en Europe. Il y a pour l'instant des mouvements populistes, tant à gauche qu'à droite, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Il y a des mouvements de protectionnisme. Je crois qu'il faut essayer de convaincre que l'on veut aller dans la direction inverse, mais il faut pour ça des messages rapides. Et Pedro disait tout à l'heure, on doit régler des problèmes immédiats. Maintenant, pour la difficulté, c'est le dernier mot, la difficulté des institutions européennes. Vous savez, je viens d'un pays où on a dépassé les sommets en matière de difficulté de compréhension des institutions. Je ne vais pas tenter de vous expliquer comment nous fonctionnons, mais essayez de comprendre comment fonctionnent réellement les États-Unis ou comment fonctionne réellement le Japon, et vous allez y consacrer toute votre vie d'études. Je crois qu'il ne faut pas demander que des institutions qui répondent à une cuisine de fonctionnement soient nécessairement limpides et compréhensibles de manière absolue. Ce qu'il faut, c'est que là où les citoyens doivent s'exprimer, ils aient un vrai choix. Et je crois que le choix aujourd'hui, à l'occasion des élections, on le voit d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, le choix est quand même assez clair. J'espère que demain, ce choix se fera aussi à l'échelon européen. Moi, je rêve, je le dis de temps en temps, d'un jour où à Londres, à Berlin, à Madrid, à Rome, on attendra le dernier vote dans le sud Luxembourg en Belgique, peut-être quelque part autour d'Arlon, de Bastogne, et où quelqu'un, comme en Floride il y a quelques années, regardera les bulletins de très près pour savoir qui devient président. Alors, est-ce de la Commission, du Conseil ou des deux? En tout cas, président ou responsable d'un vrai gouvernement européen. Pour moi, ça ne doit pas nécessairement être un président. Mais tant que les Européens n'auront pas franchi ce pas-là, on ne sera pas totalement dans un fédéralisme européen. Alors, il y a encore du temps. Je crois que vous pouvez encore vous attendre à voter quelques fois, d'abord en Espagne, avant de penser à l'Europe. Et j'ai des parlementaires européens de longue date autour de moi qui ont beaucoup travaillé au Parlement européen ou à la Commission européenne. Aujourd'hui, je crains encore que l'ambition des politiques en Allemagne soit d'abord d'être chancelier, en France d'être président de la République, ou dans nos pays de présider les gouvernements, avant d'être élu en Europe. Le jour où on aura fait basculer ce dernier point-là, on aura peut-être réussi le parcours. Mais ça, c'est le mandat donné sur le moyen long terme au président Van Rompuy aujourd'hui. Réfléchir aussi à l'union politique, mais ça prendra du temps. Bien, pues en ese caso, dar las gracias a todos los que han participado, al ministro, a nuestro antiguo ministro y vicepresidente Pedro Solbes, a Diego López Garrido, al actual secretario de Estado de la Unión Europea, Íñigo Méndez Vigo, a Francisco Fonseca y a todos ustedes por haber querido estar aquí. Es una pena, pero el tiempo se nos ha acabado. Estoy seguro que seguiríamos aquí por lo menos hasta las 12 de la noche discutiendo y planteando muchísimas cuestiones que apasionan cada vez más porque este asunto de la competitividad que nos tiene enganchados, querido ministro, alguna vez se reflexionará si el Estado social europeo, si la protección social en Europa está empezando a ser considerada como un lastre para ser competitivos. Si llegaremos a ese punto en que ya que no hemos conseguido europeizar a los chinos, vamos a acabar achinando a los europeos. Esto nos preocupa vivamente, pero tenemos que subir arriba porque el señor ministro
tiene, entre otras cosas, en su programa imponer unas condecoraciones al secretario de Estado Íñigo Méndez Vigo y a su antecesor Diego López Garrido en la capilla en la antigua capilla de esta institución, que se honra en acoger este acto y que les invita a ustedes a que lo presencien, y también a una copa con la que festejaremos estas merecidas condecoraciones que reciben nuestros amigos. Para la Fundación ha sido un gran día, dentro de un programa muy largo y muy antiguo y muy activo que continúa, de debates, Europa Debate, acompañando cada uno de los semestres de las presidencias semestrales de la Unión Europea. Muchísimas gracias a todos y no nos falten los próximos días. Gracias.